Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. ¿Qué podemos esperar del encuentro entre los presidentes de Brasil, Ignacio Lula da Silva, y de China, Xi Jinping, previsto para el próximo mes de mayo? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Avia Yala Soberana. Hoy, junto al economista peruano Carlos Aquino, investigador especialista en la zona Asia-Pacífico. La entrevista. Carlos, bienvenido a Enfoque. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Qué gusto de estar otra vez en tu programa. Carlos, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, tiene previsto reunirse en el próximo mes de mayo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y luego con el mandatario de China, Xi Jinping. ¿Qué expectativas hay por estas reuniones en medio de un contexto internacional marcado por las guerras en Ucrania y Medio Oriente? Sí, en verdad hay muchas expectativas, por la próxima reunión del presidente Lula da Silva con sus homólogos de Rusia y de China, ¿no? En particular, pues en este ambiente actual tan complicado, tan impredecible, con el presidente Trump en particular en el gobierno y bueno, con los conflictos pues que hay en Ucrania, en el Medio Oriente, ¿no? Obviamente estos tres países, China, Rusia, Brasil, son de los más importantes en el mundo. Bueno, en particular Rusia y China son ya potencias establecidas, pero Brasil es una potencia emergente, ¿no? Entonces yo creo que ellos tienen muchas cosas de qué discutir y creo que como miembros de varias organizaciones, en particular de los BRICS, los más representativos, los más grandes de este grupo, pueden conversar entre ellos y contribuir pues a solucionar o proponer soluciones a los grandes problemas del mundo, ¿no? No solo los problemas geopolíticos, conflictos bélicos, sino también los problemas económicos con este tema del proteccionismo. Entonces sí, definitivamente yo creo que hay mucha expectativa por el encuentro de estos tres líderes. Carlos, Xi visitó a Lula en noviembre pasado, donde firmaron varios acuerdos y mostraron una postura unida por una resolución del conflicto en Ucrania. ¿Considerás que volverá a estar este tema sobre la mesa en esta reunión de ambos mandatarios? Xi Jinping visitó a Lula en noviembre pasado con motivo de la reunión del G20 en Brasil, ¿no? Y por supuesto firmaron varios acuerdos y sí es cierto, ellos, en particular Brasil mostró apoyo pues a una propuesta que presentó el presidente Xi Jinping a una solución en Ucrania, ¿no? Es obvio que en la reunión que van a ver en mayo probablemente vuelvan a tocar este tema, ¿no? Y pareciera, bueno, por lo menos por parte de Estados Unidos, hay una disposición, ellos también tienen una propuesta para resolver este conflicto, aunque hay algunas inquietudes sobre el contenido de este, pero en todo caso yo creo que definitivamente ahora que hay alguna esperanza quizás de alcanzar una paz por lo menos inmediata en Ucrania, otra vez definitivamente el presidente Xi Jinping, el presidente Lula van a volver a tocar este tema, ¿no? Que concierne no solo a la Europa, obviamente, sino creo yo a todo el mundo, ¿no? China y Brasil, Carlos, al igual que Rusia, integran los BRICS. ¿Qué tan buena es la relación entre ambas naciones? Respecto al hecho de que estos tres países pertenecen al BRICS, es cierto, como dijimos hace un momento, estos tres países son de los más importantes miembros del BRICS. Yo creo que hay una muy buena relación entre ellos porque tienen intereses comunes, ¿no? ¿Y cuáles son esos intereses comunes? Bueno, definitivamente en un mundo donde cada vez, como se dice, el poder del Oriente está pasando a Occidente o de los países desarrollados a los países en desarrollo. Justamente China
Rusia y Brasil pues están en este segundo grupo donde se supone que se está moviendo el mundo. Yo creo que ellos han mostrado una química bastante interesante. Quieren obviamente presentar una alternativa, ¿no?, a un mundo unipolar que hemos tenido hasta hace algunos años. Ellos tienen intereses comunes de que no haya obviamente hegemonismo, tienen intereses comunes en de que el mundo pues sea regido por lo que dicen los organismos multilaterales, evitar el unilateralismo. Entonces yo creo que en base a estos intereses comunes, yo creo que la relación entre China, Brasil y Rusia está en muy buenos términos y esto creo que va a seguir así, ¿no? Carlos, ¿y cuánto impacta en esta relación el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, cada vez más proteccionista y alejado del multilateralismo? Recordemos, desde que asumió la presidencia de los Estados Unidos, Trump tuvo como premisa convertir al país en una superpotencia manufacturera. Su plan en este segundo mandato es transformar a la economía y a la industria para poder competir con China. ¿Esto va a tensar aún más las relaciones entre ambos países? Definitivamente el ingreso de Trump a la Casa Blanca con este discurso pues, proteccionista, con este discurso unilateral, ¿no?, de que Estados Unidos quiere por sí solo dictar los términos de lo que pasa en el mundo, ha unido mucho más, digamos, al resto de países, no solo a Brasil, China y Rusia, ¿no? Porque, claro, ese es el tema, ¿no? Estados Unidos tratando de imponer sus condiciones, sus términos, obviamente a ningún país le gusta, en particular a potencias emergentes como Brasil, pero también China y también Rusia, ¿no? Entonces, y el otro hecho, ¿no? Y el otro hecho de que Estados Unidos, pues, bajo Trump en particular, de que quiere volver otra vez a convertirse en una superpotencia manufacturera, que no sería nada mal, ¿no? Cada país obviamente tiene derecho a coger lo mejor. El problema es que lo quiere hacer a costa del resto del mundo, ¿no? Poniendo aranceles a los productos extranjeros, poniendo trabas. Entonces yo creo que es obviamente, lo que pasa es que Trump tiene una visión transaccionista, pero más tiene una visión un poco unilateral, ¿no? Porque él piensa pues que el mundo es una, como se dice, suma cero, ¿no? Yo gano y porque el otro tiene que perder. Y se supone que no es así. Entonces, obviamente, ante estos planes de Estados Unidos de fortalecer su manufactura a costa del resto del mundo, obviamente, en particular frente al desafío chino, que se ha convertido ya en la segunda economía más grande del mundo y es la principal potencia manufacturera, ¿no? Más de un tercio de la manufactura del mundo está en China. Yo creo que esta tendencia de Estados Unidos de poner aranceles a todo el mundo definitivamente ha unido más a estos tres países y la actitud pues proteccionista, ¿no?, de Estados Unidos ha tensado más esas relaciones. Por eso el resto del mundo cree que debe ofrecer pues un frente único frente a lo que propone Estados Unidos. ¿Por qué consideras que Trump se lleva mejor con Vladimir Putin que con Xi Jinping? ¿Es por la guerra comercial? Sobre el tema, ¿no?, de por qué pareciera que Trump se lleva mejor con el presidente Putin que con Xi Jinping, es interesante, ¿no? Sí es cierto, una razón es cierto, puede ser por el hecho de que hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, cosa que no sucede obviamente con Rusia, pero yo creo que la razón más importante es por el hecho que a ojos de Estados Unidos, a ojos del establishment político de Estados Unidos, de la clase política de Estados Unidos, en realidad Rusia no es tan amenaza como China, ¿no? Porque en el tema de China, Estados Unidos, Trump, no solo ve una amenaza económica, ¿no? Ya hemos dicho, China es la segunda economía más grande del mundo y muchos creen que en 10 o 20 años podría ser la primera desplazando a Estados Unidos, sino porque no solo China crece económicamente, sino también China cada vez avanza más en el tema tecnológico, ¿no? Recordemos todos los esfuerzos que está haciendo China para alcanzar una independencia, por ejemplo, tecnológica, ¿no?, que justamente ha sido exacerbado por las restricciones que le pone Estados Unidos. Estados Unidos, al no quererle vender los chips más avanzados, obviamente los chinos están fabricando sus propios chips, ¿no?, sus propios semiconductores. Y lo último, ¿no?, que hemos visto en el último mes, hace un mes, cómo China, pues, aparentemente ha podido desarrollar esta
empresa de inteligencia artificial DeepSeek, que ha logrado pues crear modelos que cuestan una fracción de lo que ha costado a Google y a otras empresas, Microsoft de Estados Unidos, Facebook, y lo ha hecho una fracción de costo y sin los chips avanzados que se supone Estados Unidos no le vende a China. Entonces, no es solo para Estados Unidos, China no es solo una amenaza económica, es una amenaza tecnológica. Y no olvidemos, también parece que para Estados Unidos China es una amenaza también militar, más de lo que es Rusia, ¿no? No olvidemos, pues, China tiene intereses grandes, el tema de Taiwán, el tema del mar del sur de China, y ahí es una región donde compiten y van a competir, se va a agudizar probablemente esta competencia con Estados Unidos. Entonces, por eso quizás es un poco más complicado la relación de Estados Unidos con China que con Putin. Pero no solo eso, yo creo que hay otra cosa adicional, aparte de lo que decía para Estados Unidos, más amenaza económica, tecnológica y militar es China que Rusia. Quizás sea el siguiente, el hecho de que, en cierta forma, para Occidente, Rusia, obviamente, no es lo mismo, pero es parte de Occidente, digamos así, ¿no? Entonces, en cierta forma, entendemos, Occidente se entiende un poco más Rusia, pero China es distinto, pues China no es Occidente, China es Oriente, China es del otro lado del mundo, ¿no? Un país que, recordemos, hasta hace, ¿cuánto? 45 años estuvo encerrado al mundo, China estuvo encerrado al mundo prácticamente hasta el año 78, recién en el 71 ingresa a las Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Entonces, China es un país mucho más enigmático, se conoce tan poco de su sistema político, cómo funciona y todo lo demás, ¿no? Entonces, quizás eso, ¿no? No se conoce China y por eso es mucho más fácil, en particular para Trump, llevarse con el presidente Putin que con el presidente Xi Jinping. ¿Y qué podemos esperar, Carlos, para este año 2025 de relación de China con América Latina? Bueno, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Yo creo que en principio la relación de China con Latinoamérica o Latinoamérica con China se va a incrementar, ¿no? Hay coincidencias, necesidades mutuas, ¿no? China necesita los recursos de América Latina, recursos mineros, energéticos para su industria, pero también necesita los alimentos, ¿no? Para su población. Necesita el petróleo, el gas, el cobre, el hierro que le podemos suplir, la soja, la carne vacuna que le podemos suplir, ¿no? Y por supuesto, América Latina necesita vender esos productos, se encuentra en China a un mercado más que dispuesto a recibirlos, ¿no? Pero también Latinoamérica necesita inversión, China quiere modernizarse, Latinoamérica necesita inversión para su industria, sus puertos, aeropuertos, y China está dispuesto a ofrecerlo, ¿no? Y también China, pues, ve en Latinoamérica un mercado emergente, ¿no? Somos un continente de cuánto, 400 millones de habitantes, hay un gran mercado para los productos chinos ahí, ¿no? Entonces yo creo que, dadas las necesidades mutuas de China hacia Latinoamérica y Latinoamérica hacia China, yo creo que eso va a aumentar, y con el puerto de Chancay, del cual hemos hablado, Alejandra, y ya en otras oportunidades, eso obviamente va a aumentar el comercio, en particular entre América del Sur y China, ¿no? Pero si bien es cierto, las oportunidades para que aumente el comercio en relación con China van a ser muy buenas, pero no olvidemos que tenemos pues a Estados Unidos, en particular con Trump, más agresivo, que ha dicho, ¿no? Que él está muy preocupado con lo que ve como creciente influencia de China en Latinoamérica, ¿no? Fíjate tú lo que ha pasado con Panamá, ¿no? Prácticamente ha obligado a Panamá a que se salga de la iniciativa, pues, de la Franja y la Ruta con China, aparentemente obligado, ¿no? A que esta empresa hongkonesa, Hutchinson, venda los dos puertos que tiene a ambos lados del canal, ¿no? Para, se supone, disminuir la influencia china en Panamá, y aparentemente va a presionar al resto de países de Latinoamérica para que no aumentemos nuestra relación con China. Entonces, un panorama un poco complicado, ¿no? Vamos a ver en qué termina, pero definitivamente la relación con China y Latinoamérica puede aumentar, hay necesidad mutua, pero vamos a ver cómo es la relación de Estados Unidos para evitar ese aumento y qué pasa, pues es un tema impredecible. Tú sabes que vivimos en una época impredecible y vamos a ver qué pasa, ¿no? Carlos Aquino, economista peruano e investigador especializado en Asia-Pacífico, muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Y a ustedes les decimos que ya se viene la frase del día.
Para más contenido geopolítico pueden compartir y darle me gusta a la entrevista, suscribirse por supuesto a este canal. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. La frase del día. Definitivamente el ingreso de Trump a la Casa Blanca con este discurso pues, proteccionista, con este discurso unilateral, ¿no? De que Estados Unidos quiere por sí solo dictar los términos de lo que pasa en el mundo, ha unido mucho más, digamos, al resto de países, no solo a Brasil, China y Rusia, ¿no? Porque, claro, ese es el tema, ¿no? Estados Unidos tratando de imponer sus condiciones, sus términos, obviamente a ningún país le gusta, en particular a potencias emergentes como Brasil, pero también China y también Rusia, ¿no? Entonces, y el otro hecho, ¿no? Y el otro hecho de que Estados Unidos, pues, bajo Trump en particular, de que quiere volver otra vez a convertirse en una superpotencia manufacturera, que no sería nada mal, ¿no? Cada país obviamente tiene derecho a escoger lo mejor. El problema es que lo quiere hacer a costa del resto del mundo, ¿no? Poniendo aranceles a los productos extranjeros, poniendo trabas. Entonces yo creo que es obviamente, lo que pasa es que Trump tiene una visión transaccionista, pero más tiene una visión un poco unilateral, ¿no? Porque él piensa pues que el mundo es una, como se dice, suma cero, ¿no? Yo gano porque el otro tiene que perder. Y se supone que no es así. Entonces, obviamente, ante estos planes de Estados Unidos de fortalecer su manufactura a costa del resto del mundo, obviamente, en particular frente al desafío chino, que se ha convertido ya en la segunda economía más grande del mundo y es la principal potencia manufacturera, ¿no? Más de un tercio de la manufactura del mundo está en China. Yo creo que esta tendencia de Estados Unidos de poner aranceles a todo el mundo definitivamente ha unido más a estos tres países y actitud pues proteccionista, ¿no? De Estados Unidos ha tensado más esas relaciones. Por eso el resto del mundo cree que debe ofrecer pues un frente único frente a lo que propone Estados Unidos. Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Abya Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Transmiten Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Abya Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.